Me quedé quieto por un momento, impresionado. Las fotos no le hacían justicia. Era una casa grande pero pintoresca ubicada en una isla apartada cerca de Cape Cod. Un pequeño trozo de tierra desprovisto de vida. Solo la cabaña y un faro eran visibles al otro lado del agua. Verificado como un alquiler Airbnb, el alquiler de una semana ascendía a poco más de $3,000. El precio era elevado, pero totalmente valía la pena. Este sería el mejor lugar para despejar mi mente y terminar de escribir mi novela. Caminé felizmente por la pasarela de piedra hacia la puerta principal y agarré el pomo, listo para trazar el resto de mi libro. Sería mi segunda publicación. Mi editor me había estado presionando durante meses, constantemente pidiendo actualizaciones. Ahora, tenía el entorno perfecto para completarlo. Al abrir la puerta, me llevé una sorpresa. Hola. Casi salto de mi piel. Había un hombre dentro. De unos 50 años, constitución promedio y bigote gris. Me tomó un momento relacionar el rostro con el de su perfil de superanfitrión. Era Francisco, el dueño de la propiedad. Lo siento, Francisco. Me sorprendiste. No esperaba que hubiera nadie aquí. Él sonrió. Saludo a todos mis huéspedes. Ustedes, la gente, son mi sustento, después de todo. Por favor, entra. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Me uní a él en la sala de estar. Nos sentamos en sillones a ambos lados de una larga mesa de café. Francisco simplemente siguió sonriendo. Así que, ¿qué querías discutir?, pregunté. Él sacó una hoja de papel doblada de su chaqueta y la deslizó por la mesa de café. Se detuvo frente a mí. Lo recogí para verlo más de cerca. Los bordes estaban desgastados y se sentía casi como lienzo entre mis dedos. Comencé a desplegarlo, pero Francisco me detuvo. No. Tendrás tiempo de sobra para eso después. Solo escucha. Lo miré, confundido pero obediente. Esta casa ha estado en mi familia durante generaciones. Quedarse aquí puede ser una experiencia gratificante, pero también puede ser una espantosa, si no tienes cuidado. Vamos, Francisco. No me digas que el lugar está embrujado. Ahora yo era del único sonriendo. Francisco me miró, completamente sin gracia. Mi sonrisa desapareció y le hice un gesto para que continuara. En esa hoja de papel hay algunas reglas. Debes seguir cada una de ellas. No hay excepciones. Si haces esto, tus vacaciones serán agradables. Con eso, Francisco se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta principal. Se volvió hacia mí en su camino hacia afuera y ofreció un último sentimiento antes de irse. Sigue las reglas, Jack. Si no lo haces, te espera un viaje accidentado. Cuando se fue, desplegué la lista, esperando ver una reiteración de los requisitos de su estancia, sin mascotas, sin modificaciones, ese tipo de cosas. Este no fue el caso. En el papel había un conjunto de reglas que solo sirvieron para enmarcar nuestro extraño encuentro con más confusión. 1. No enciendas las luces después de las 11:25 p.m. 2. No contestes tu teléfono. No puedes confiar en ellos. 3. Además de ti, solo se permiten 2 personas adentro, Ivan Penston y Sofía Covenwood. Pregunta por sus apellidos. 4. No salgas de la casa después de la medianoche hasta el amanecer. 5. Si tu habitación cambia de ubicación, cierra la puerta y vuelve a intentarlo. Solo sal cuando se haya restablecido la conexión. 6. Las voces son inofensivas. No converses con ellas. 7. Nunca cierres con llave las puertas. 8. Si tienes algún problema, llama a Sofía Covenwood a este número. Esta es la única llamada telefónica en la que puedes confiar. Este salvavidas solo se puede usar una vez durante tu periodo de alquiler. En la parte inferior de la página había una nota final. Vendré a recogerte, pero solo cuando termine el periodo de alquiler. No un momento antes. No hay forma de irse hasta entonces. Mientras estaba allí reflexionando sobre la lista, todo quedó claro. Francisco estaba chiflado. O esto era un pobre intento de broma. De cualquier manera, pasé por alto nuestra reunión y la lista de reglas por completo, colocando el papel en la mesa de café, donde se quedó durante el resto de la noche. La mayoría de la primera noche fue tranquila. De los últimos 6 capítulos de mi novela que necesitaban completarse, pude quedarme despierto hasta tarde y terminar 2 de ellos. Primeras versiones, al menos. Aún quedaba mucho por hacer.
Mis últimos días en la isla tendrían que dedicarse a corregir todo el manuscrito y llenar las grietas en la narrativa antes de enviarlo a mi editor. Aún así, 2 capítulos no estuvieron mal para una noche de trabajo, considerando todo. Después de darme palmaditas en la espalda por un trabajo bien hecho, miré mi teléfono. Eran las 12:18 am. Mis labios se extendieron en una ligera sonrisa mientras miraba la luz del escritorio, titilando dentro y fuera de la vida. Pasó de las 11:25, Francisco. ¿Era por esto que necesitaba apagar las luces? ¿Para que no parpadearan? Me pregunté. Me reí para mí mismo mientras venía a mi mente otra regla. La número 4, si recordaba correctamente. No salgas de la casa después de la medianoche. Seguí riéndome para mis adentros mientras bajaba las escaleras, abría la puerta principal y salía a la noche. La vista era brillante. Una manta de estrellas cubría el cabo, solo interrumpida por el hermoso faro que se elevaba, prácticamente cortando un agujero en el cielo nocturno. Era una vista impresionante. ¿Cuál es la razón detrás de esta regla, Francisco? ¿No querías que disfrutara de la vista? Me di la vuelta y volví a entrar en la casa. Luego cerré la puerta con llave. Ups. Esa es otra regla rota. Espero que la casa no me reprenda. Con eso, subí las escaleras a la habitación y caí en un sueño dichoso en el momento en que mi cuerpo tocó las sábanas. Pero mi sueño no duraría. 3:27 am. Desperté con un golpeteo atronador en la puerta principal. En un tambaleo adormilado, mis piernas apenas lograron sacar el resto de mi cuerpo de la cama. Prácticamente somnoliento, finalmente bajé las escaleras y abrí la puerta. Afuera, ya no había estrellas. Su luz fue reemplazada por una espesa niebla que se extendía sobre el océano. El agua y el aire estaban quietos, congelados en su lugar. No había nadie más que yo. Cerré la puerta y volví a la cama, seguro de que los sonidos que escuché eran vestigios de un sueño que se superponía con la vigilia. Mi cuerpo cayó sobre la cama y el sueño volvió a apoderarse de mí. 4:42 am. Desperté de nuevo, arrancado de un estado de sueño donde entregaba mi novela a la editorial. Por alguna razón, en este sueño, Francisco era mi jefe. Sostenía el manuscrito frente a mi rostro y pasaba las páginas, revelando una falta de tinta. No hay nada aquí, Jack. Todo ese tiempo y nada que mostrar. Siguió pasando las páginas antes de detenerse en algún lugar del medio. A diferencia de las otras páginas, esta tenía texto. Las palabras eran familiares, pero no estaban escritas por mí. Las reglas de Francisco pintaban la página, con la tinta negra goteando lentamente desde el papel. Su forma pronto siguió derritiéndose en el suelo. Deberías haber seguido las reglas, Jack. Fue entonces cuando cobré vida, con mi corazón latiendo fuerte mientras me sentaba en la cama. El sonido de las páginas volteándose resonaba en mis oídos, pero no provenía de mi pesadilla. En el escritorio estaba mi manuscrito, con su papel agitándose salvajemente. Mi corazón casi se hundió antes de darme cuenta del frío en la habitación. Había dejado la ventana abierta. Era solo el viento. Aliviado, cerré la ventana y volví a dormir. 5:19 am. Esta vez, ningún sonido me despertó. En cambio, fue la llamada de la naturaleza, incitándome a hacer un viaje nocturno al baño. Desafortunadamente para mí, esta no sería una tarea fácil. Al abrir la puerta de la habitación, me recibió una vista profundamente inquietante. Era un pasillo. Pero no el pasillo que debería estar allí, cabe destacar. Un pasillo completamente diferente. Notablemente diferente. Era estrecho, casi demasiado delgado para que una persona caminara. Y era largo. Muy largo. Aparentemente más largo que el edificio mismo. A lo largo de los lados había una gran cantidad de puertas. Más puertas de las que conocía que tenía la casa. Era, por todos los medios, inexplicable. Me froté los ojos para probar su agudeza. El pasillo seguía allí. Me pregunté por un momento si estaba soñando, pero rápidamente descarté la noción, seguro de que podía distinguir la diferencia entre lo real y lo que no lo era. Pero si no era un sueño, entonces, ¿qué era? Con un aire de vacilación sobre mí, mis pies resonaron en el estrecho vacío. Probé cada puerta en el camino, pero todas estaban cerradas con llave. A mitad de camino, un sonido aterrador atravesó el aire. Giré la cabeza para ver que la puerta de la habitación se había cerrado sola. Correr hacia atrás y girar la perilla fue inútil.
No se movía. Sin muchas opciones, continué por el pasillo. Al final había una puerta, diferente al resto. En ella había una placa con una designación, como la que podrías ver en un hotel. Según el texto, era la habitación 371. La perilla no ofreció resistencia mientras la giraba y abría suavemente la puerta. No había luz adentro. Aún así, pude distinguir algo parado en el centro de la habitación, mirándome. Era una figura sombría, ligeramente más oscura que la oscuridad que la rodeaba. Un resplandor vago delineaba su forma. Era alta, más alta que cualquier hombre. Tuve la inclinación de cerrar la puerta y retroceder, pero el miedo me mantuvo anclado en el lugar. Mi respiración se volvió errática y mi ritmo cardíaco se disparó a nuevas alturas mientras daba un paso hacia mí. En un instante, se lanzó hacia mi posición. Después todo se volvió negro. Abrí los ojos con la luz del sol inundando la habitación. Estaba de vuelta en la cama. Esto era extraño. Cada hueso de mi cuerpo me decía que no era un sueño, pero el pensamiento racional dictaba lo contrario. No tenía más opción que considerar la idea de que estaba teniendo terrores nocturnos vívidos frente a una fecha límite de publicación que se acercaba rápidamente. Pensé que cuanto antes terminara el libro, más rápido desaparecerían, aunque no me sentía bien con eso, era la única explicación que tenía. Mi teléfono vibró en la mesa de noche. Sabía quién era, pero con mi fecha límite acercándose, no podría permitirme la distracción. Cuando cesó la vibración, salí de la cama y empecé el día. Mis primeras horas despierto fueron productivas. Pude escribir más de la mitad del próximo capítulo y ajustar algunos detalles en el resto del libro. Sin embargo, mi progreso se vio obstaculizado por un golpe en la puerta principal. A diferencia de la noche anterior, había alguien afuera. Un hombre. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, confundido. En realidad, esperaba poder ayudarte a ti. Me llamo Iván. Soy cerrajero. Francisco me envió para revisar las cerraduras de todas las puertas. Pensé por un momento y luego agarré la lista de reglas de la mesa de café. La revisé antes de encontrarme con Iván de nuevo en la puerta. Bueno, parece que estás en la lista, le dije. Espléndido. ¿Puedo entrar entonces? Una sonrisa anormalmente amplia bailaba en sus mejillas. Sí, claro. Entra. Iván cruzó el umbral y suspiró. Hubo un largo momento de silencio antes de que hablara de nuevo. ¡Qué lugar tan encantador! No puedo esperar a hincarle el diente y ponerme a trabajar. Luego se paseó hacia arriba. Me senté en el sofá y seguí escribiendo, esperando que mi avance creativo no se hubiera desvanecido. Pasó una hora. Luego otra. Pude terminar más trabajo, pero algo seguía rascando en el fondo de mi mente. Sabía que la cerrajería no era el trabajo más ruidoso, pero esperaba escuchar al menos algún tipo de tintineo proveniente de arriba. El sonido lejano de las llaves raspando contra las cámaras internas de las cerraduras. Pero no, solo había silencio. Entonces me pregunté por qué Iván estaba allí en primer lugar. Esto estaba lejos de ser una experiencia de alquiler típica, especialmente en una isla apartada. Revisé la lista de nuevo. 2 cosas destacaron. Regla número 7. Nunca cerrar las puertas. Incluso si Francisco estaba trastornado, estaba claro que no quería las puertas cerradas. Entonces, ¿por qué enviaría a un cerrajero? ¿Quién estaría irrumpiendo aquí, de todos modos? La segunda cosa que me llamó la atención fue el final de la regla número 3, pide apellidos. Algo no cuadraba, pero tenía la intención de llegar al fondo de ello. Iván, grité, esperando llamar su atención. No hubo respuesta. Iván, ¿puedes bajar aquí, por favor? Ninguna respuesta. Solo silencio. Esta era mi señal para investigar. El segundo piso estaba completamente vacío. Revisé cada habitación, cada rincón que la casa tenía para ofrecer, sin éxito. Iván no estaba en ninguna parte. No podía entenderlo. ¿Cómo podría una persona simplemente desaparecer así? Regresé al primer piso. Iván estaba allí, sentado en el sofá, revisando mi manuscrito. No había forma de que pudiera haber pasado desapercibido. Oye, esto está bastante bien. Me pregunto cómo se va a desarrollar. Ayúdame aquí, Jack. ¿Hay un final feliz, o el hombre sucumbe a sus propios demonios? Permanecí congelado al pie de las escaleras. Iván, pregunté, ¿cuál es tu apellido? Una sonrisa se formó bajo su nariz. Iván Wilson.
¿Por qué preguntas? Miré la lista en mi mano. Penston. Se suponía que su nombre era Iván Penston. No hay razón. Solo curiosidad. Oye, ¿te importa lanzarme mi teléfono? Iván miró mi teléfono en la mesa de café. Pasaron unos momentos antes de que lo agarrara y me mirara. Me observó durante mucho tiempo, casi como si estuviera calculando la distancia, y luego, finalmente, lo lanzó. Lo atrapé y corrí hacia la puerta principal. Gracias. Vuelvo enseguida. Corrí hacia el borde de la isla, sin estar seguro de quién o qué estaba dentro de la casa. Estaba volviéndose cada vez más evidente que Francisco tal vez no estaba tan loco después de todo. Algo realmente extraño estaba sucediendo y yo no quería tener nada que ver con ello. Al principio, llamé a la estación de ferry, pero no hubo respuesta. Luego, a Francisco. Todavía sin respuesta. Antes de poder probar otro número, mi ex esposa llamó. Había estado ignorando sus llamadas durante semanas. Charlotte, gracias a Dios. Estoy en una Cape. Necesito que... Ella interrumpió. Valentina está muerta, Jack. Mi sangre se enfrió. Lo dijo con el mismo tono y resentimiento que 2 años antes. De repente, las compuertas se abrieron y una oleada de recuerdos se vertió, recuerdos que había intentado desesperadamente reprimir. Valentina era nuestra hija. Antes de que Charlotte y yo nos divorciáramos, fue atropellada por un automóvil camino a casa desde la escuela. Charlotte estaba trabajando y yo debía recoger a Valentina, pero estaba demasiado absorto en mi primera novela. La olvidé por completo. Mi propia hija. Caminó una buena milla antes de la colisión. Nunca me perdoné. Tampoco lo hizo Charlotte. Charlotte, ¿por qué estás diciendo esto? Lágrimas rodaron por mi rostro. Está muerta, Jack. Es tu culpa. Mi bebé está muerto, todo por tu culpa. Su voz se volvía más fuerte y menos clara hasta que apenas podía reconocer un gruñido inhumano. Tienes la culpa, Jack. Perteneces a donde estás. Espero que te pudras en esa casa. Miré la lista, ahora manchada con el constante goteo de lágrimas de mis mejillas. Y ahí fue cuando recordé la regla número 2. No contestar el teléfono. Por más que me doliera, le colgué. No era real, pero se sentía como si lo fuera. Limpié mis lágrimas y miré la última regla. Desafiar las fuertes corrientes del océano probablemente no terminaría bien. La orilla estaba a casi 16 millas de distancia, así que Sofía era mi única esperanza. La única llamada telefónica en la que puedes confiar, según Francisco. Marqué el número y esperé. Después de 2 tonos, mi oído fue recibido por una voz femenina. Rompió una regla, ¿verdad? Algunas, en realidad, más o menos. Ella soltó un suspiro. ¿Dejaste que alguien entrara? Sí. Iván. ¿Iván Penston? No. Iván Wilson. Hubo otro suspiro decepcionado. De acuerdo, escucha cuidadosamente. Quiero que vayas hacia la parte trasera de la casa, pero actúa natural. Sin movimientos bruscos ni comportamientos conspicuos. Cualquier cambio leve en tu actitud podría desencadenarlo. Camina despacio y ten precaución. De acuerdo. Hice lo que se me indicó. En mi camino alrededor de la casa, miré por la ventana. Iván ya no estaba en la sala de estar. Hubo un ligero aumento en mi adrenalina, pero mantuve la compostura. Hasta dar la vuelta. De pie en la parte trasera de la casa, esperándome, estaba Iván. Hola, Jack. ¿Qué estás haciendo? Sofía intervino. Mantén la calma y repite lo que digo, textualmente. Iván, tengo a Francisco en el teléfono. Quiere saber si puedes revisar la cerradura de la puerta principal. Dice que ha estado trabándose últimamente. En la voz más casual que pude reunir, repetí lo que dijo Sofía. Iván tuvo una expresión imperturbable por unos momentos y luego habló. Esa maldita cosa. Veré qué puedo hacer. Pasó junto a mí y se fue hacia el frente de la casa. Estaba oficialmente desconcertado. La voz de Sofía rompió la tensión. A unas docenas de yardas de la casa hay una caja eléctrica. ¿La ves? Examiné la zona y noté la caja. Estaba incrustada en un tronco de árbol, de todos los lugares. Uno que sobresalía del suelo en un ángulo incómodo. Sí, la veo. Bueno, abre la escotilla. Hay una palanca allí. Quiero que la bajes y luego esperes exactamente 10 segundos, después de lo cual la devolverás a su posición original y cerrarás la escotilla. Estaba confundido.
¿Cómo va a ayudar esto, exactamente? Hubo un tercer suspiro de frustración. Esa es la llave maestra. Cuando bajas la palanca, desactivará toda la energía en la isla. Cuando restablezcas la palanca, la casa se reconstituirá. Esto limpiará la jugada por completo. No entendía cómo funcionaba todo, pero había escuchado lo suficiente como para plantear una pregunta obvia. ¿No podría simplemente dejarlo apagado? Esta vez no hubo suspiro, solo enojo. No, la isla es mucho peor cuando no hay energía. Solo te permito 10 segundos. En este punto, vi a Iván caminando junto a la casa. Arreglé esa cerradura para ti, Jack. Sofía debió haber escuchado, porque su voz adoptó un tono de urgencia. Tira de la palanca, ahora. Hice lo que dijo y empecé a contar. Iván siguió caminando hacia mí, con su forma desvaneciéndose como una mala señal de televisión. Jack, ¿qué estás haciendo? ¿Necesitas ayuda? Su paso se volvió más rápido hasta que su caminata se convirtió en una carrera. Mi corazón latía fuerte. Y justo cuando se acercaba, se acabaron los 10 segundos, y forcé la palanca de vuelta. Iván desapareció por completo y el tocón se retrajo en la tierra debajo. Caí de nuevo al suelo aliviado. Sofía, lo logramos, le dije, pero ella no respondió, simplemente terminó la llamada. Claramente, ella no estaba tan contenta con la victoria como yo. Estaba bien. Estaba agradecido solo por estar vivo. Una vez dentro de la casa, me acosté en la cama y sostuve la lista frente a mi cara, escudriñando cada detalle. Estaba decidido a no romper otra regla durante el resto de mi estadía. Esa noche fue tranquila. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran desbloqueadas. Apagué las luces a las 11:25 y me negué a contestar llamadas. Cuando dormí, no hubo sueños extraños. De hecho, no hubo sueños en absoluto. Fue una noche realmente tranquila. El mejor sueño que había tenido en años. A pesar de mi situación, me desperté con esperanza. Esperanza de que podría superar la tormenta y sobrevivir a la semana. Incluso pude escribir un poco más de mi libro. No mucho, pero lo suficiente para reactivar mi creatividad. La siguiente noche no fue tan bien. 2:12 a.m. Me desperté sin razón aparente. En un intento por volver a dormir, cerré los ojos y dejé que mi mente divagara. Pensé en mi libro y la fecha límite. Pensé en mi eventual partida de la isla. En poco tiempo, pensé en Charlotte y Valentina. La imagen de nuestra familia una vez feliz quedaría grabada para siempre en mi corazón roto. Sentí que mis ojos comenzaban a humedecerse, pero algo interrumpió la tristeza. Un sonido. Pasos. Abrí los ojos y me puse en acción, sentándome en la cama. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación. Con mucha aprehensión, salí de la cama, respiré hondo y fui de puntillas hacia la puerta. Cuando giré el pomo y lo abrí, me encontré en la entrada de la casa. Con la regla número 5 en mente, cerré la puerta y la abrí de nuevo. Ahora estaba en la sala de estar. Luego, el baño. Después, un pasillo. Un pasillo familiar. A lo lejos, escuché el clic de la puerta de la habitación 371. La sombra alta salió. El pasillo empezó a encogerse. La figura cerró la brecha entre nosotros en cuestión de segundos. Afortunadamente, mi voluntad de vivir superó el miedo que me mantenía en su lugar. Logré cerrar la puerta justo a tiempo para evitar mi muerte. Cuando la abrí de nuevo, la habitación estaba donde se suponía que debía estar. 3:47 a.m. Justo cuando finalmente me estaba quedando dormido de nuevo, empezaron las voces. «Hey Jack, ¿estás disfrutando de tu estancia?» Aunque asustado, la regla número 6 vino a mi mente y la seguí. Las voces eran inofensivas y no debía conversar con ellas. «¿Qué pasa, Jack? ¿Estás atascado con las reglas de Francisco? Eso no es divertido». Cerré los ojos mientras la voz crecía en volumen y me escondí debajo de las mantas. «No te escondas, Jack. No te haremos daño. En serio». Los pasos volvieron, caminando fuera de la habitación. Se detuvieron en la puerta. «Está aquí ahora, Jack. Puedo decirte cómo hacer que se vaya, pero tienes que hablar conmigo». La puerta chirrió al abrirse y los pasos se reanudaron, acercándose al lado de la cama. «Está inclinándose sobre ti ahora. Puedo hacer que se vaya, solo di la palabra». No podía sucumbir. Tenía que obedecer las reglas. Pero entonces, hubo un tirón en las sábanas. Mi corazón casi se detuvo.
Despierta, Jack. Me incorporé de golpe en posición sentada. La habitación estaba vacía y la puerta cerrada. Era un sueño. Pero eso no explicaba la impresión con forma de mano en el borde de la cama. Sin importar el culpable, soportaría el tormento. Solo era una semana. Puedes superar esto, Jack. El rostro de Valentina parpadeó en mi mente y forzó una lágrima inesperada. Has pasado por cosas mucho peores. Las siguientes noches pasaron sin problemas. Hubo momentos complicados, pero aprendí a manejar la extraña voz aquí y allá, y la habitación moviéndose de vez en cuando. Ignoré por completo los golpes en la puerta principal, evitando cualquier repetición del incidente de Iván. La noche 6, sin embargo, fue de lejos la peor. Algunas cosas nunca cambian. Nubes oscuras se cernían sobre el océano mientras las olas chocaban contra la isla. Al igual que la noche en que mataron a Valentina, me sumergí profundamente en mi escritura, hasta el punto de que nada en el mundo podría haberme alejado. Incluso después de todo lo que había sucedido en la casa, de alguna manera logré terminar el libro. Tal vez el shock a mi sistema me inspiró. Mi miedo se había transformado en enfoque, otorgándome una mayor claridad mental. Cuando todo estuvo dicho y hecho y la edición completa, hubo una horrible revelación. Según mi teléfono, eran las 11:24 p.m. Mi corazón se hundió hasta las profundidades de mi alma mientras corría por la casa apagando luces, derribando muebles y decoraciones en el proceso. Cuando regresé a la habitación para apagar la última luz en el escritorio, miré mi teléfono una vez más. 11:26 p.m. Apagué la luz, rezando para que mi teléfono estuviera equivocado de alguna manera y que aún tuviera tiempo. 11:27 p.m. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Forcejeé con la perilla y empujé con todo mi peso, pero permaneció inmóvil. Un torbellino negro de humo se expulsó desde debajo de la cama. Cubrió el suelo en un instante y comenzó a subir para llenar el resto de la habitación. No tenía intención de esperar a ver qué me sucedería en la oscuridad, así que me lancé hacia la ventana y rompí el cristal, aterrizando de espaldas en un lecho de arbustos debajo. El impacto me quitó el aliento. Poco después, perdí el conocimiento. 11:38 p.m. Soñé. Sé que fue un sueño y no obra de la casa porque era uno que había tenido muchas veces antes. El escenario, la escuela de mi hija. Sonó la campana y una estampida de niños salió corriendo al mundo, emocionados por irse y ver a sus padres. La última persona en salir fue Valentina, la cual estaba sola. «Papá, ¿dónde estás?» Sus ojos se movían de un lado a otro. Intenté llamarla, pero al igual que en el día en cuestión, no estaba allí. En el sueño, solo era un observador, obligado a mirar cómo se desarrollaba el horror ante mí. Valentina esperó 15 largos minutos antes de dirigirse hacia nuestra casa. Fui testigo de su travesía, una pobre niña sola en el frío. Y luego, sucedió. Lágrimas inundaron mi campo de visión mientras un automóvil se desviaba y el desgarrador grito de esa hermosa joven resonaba en el aire invernal. 11:56 p.m. Me desperté en el suelo cubierto de lágrimas y cristales rotos. Las olas del océano chocaban contra las paredes de la casa. No había tiempo que perder. Sin mi teléfono, no sabía exactamente qué hora era, pero debía estar cerca de la medianoche. Romper otra regla solo empeoraría las cosas. Corrí hacia la puerta principal, la abrí y la cerré rápidamente detrás de mí, algo agradecido de estar de vuelta en la casa, pero también algo aterrado. 12:05 a.m. Logré abrir la puerta del dormitorio y recuperar mi teléfono. Afortunadamente, el humo se había desvanecido. Y al aventurarme de nuevo hacia la sala de estar, estaba destrozado, igual que el vidrio en el suelo afuera. Allí, sentada en el sofá donde Iván estaba antes que ella, estaba Valentina. Mi Valentina. Bajé el último escalón y casi caí de rodillas, olvidando respirar en el proceso. Ella era igual. Exactamente igual. Cada rasgo idéntico al día en que la vi por última vez. ¿Cómo era posible? Hola, papá. Su voz sacó de mí una ola de emoción, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. ¿Era realmente ella? ¿Era realmente mi preciosa Valentina, de vuelta a la vida? Seguro que esto no era obra de la casa. ¿O sí? Cielo, ¿eres tú? ¿Eres realmente tú? Ella me miró con ojos inocentes. Sí, papá. Soy yo. Corrí hacia ella y la abracé,
con mi rostro ahora empapado en un océano de lágrimas. Oh, Valentina. Cielo, te extrañé tanto. Me alejé para mirarla mejor. Y fue entonces cuando lo vi. Por un instante, entre parpadeos, sus ojos eran pozos sólidos de negro. Esta no era mi Valentina. Retrocedí de inmediato. ¿Qué pasa, papá?, preguntó. Continué mi retirada hacia las escaleras. No eres real. Esto no es real. Te enterramos. Sus siguientes palabras me detuvieron en seco. No, papá. Tú me enterraste. Sus ojos se encontraron con los míos mientras lloraba. Me mataste. Tú eres la razón de que esté muerta. Tomé un doloroso aliento antes de responder. Tienes razón. Fui un padre terrible y merezco cada momento de tortura que esta casa me hace pasar. Si alguna vez salgo de aquí, voy a ir a visitar tu tumba por primera vez y decirte cuánto lo siento, y cuánto te he extrañado a lo largo de los años. No pasa un día sin que la culpa no me consuma por dentro. Tragué el nudo en mi garganta y me sequé las lágrimas mientras ella me miraba, con la cabeza inclinada en observación. Pero tú no eres ella. Subí esas escaleras lo más rápido que pude. Los gritos penetrantes de Valentina resonaron por la casa, seguidos por el sonido de cada ventana rompiéndose en reacción al tono. Una vez en el dormitorio, cerré la puerta detrás de mí y me deslicé hasta una posición sentada en el suelo, totalmente derrotado y emocionalmente agotado. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sofía. Después de 2 tonos, contestó. ¿Qué pasa esta vez? No me digas que rompiste otra regla. Creo que voy a morir esta noche, Sofía. Su tono preocupado reemplazó su tono irritado. Jack, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando ahí? No puedo luchar más contra esto. Es demasiado. Por mucho que quisiera vivir, sentía que me estaba rindiendo. Ni siquiera sé por qué la llamé. No podía ayudar. La palanca se había ido, y ya era pasada la medianoche. La tormenta afuera estaba destruyendo la casa. Pronto, sería arrastrado al mar, sin volver a ser escuchado. Espera, Jack. Estaré allí pronto. No vendría. Incluso si los transbordadores funcionaran hasta tarde, no se atreverían a operar en una tormenta tan violenta. El fin estaba cerca, y podía sentirlo. 1:13 a.m. Después de un buen rato lamentándome en la autocompasión, hubo un golpe en la puerta principal. ¿Sofía? No, no podría ser. Salí con precaución del dormitorio y bajé lentamente la escalera hasta la sala de estar abajo. La tormenta arreciaba afuera, con una ráfaga de viento aullando por la casa. Al llegar al último escalón, noté que todo estaba despejado. El espíritu de Valentina no estaba a la vista. Tan rápido como pude sin llamar la atención no deseada, me acerqué a la puerta y la abrí. Detrás de ella estaba una mujer hermosa de unos 30 años, pelo negro, piel de durazno y unas pecas elegantes a ambos lados de su nariz. ¿Sofía?, pregunté. ¿Quién más iba a ser? Su voz y actitud desafiante respondieron mi pregunta con creces. Me aparté y ella entró a empullones, claramente molesta. Cerré la puerta detrás de ella, teniendo cuidado de no cerrar con llave y arriesgarme a romper otra regla. Tenía menos miedo de las consecuencias sobrenaturales que de la furia de Sofía. Realmente me tenías preocupada, Jack. De todos modos, ¿qué hiciste? Antes de que pudiera responder, una pequeña figura apareció desde detrás del sofá. Era Valentina. Sofía siguió mi mirada y miró alrededor de la habitación. Jack. ¿Quién es esa? Mi hija. No sabía que estaba aquí contigo. No comprendes. Mi hija lleva 2 años muerta. Sofía retrocedió hacia la puerta donde yo todavía estaba parado. Oh, ya veo. Como antes, Valentina soltó un grito terrible que resonó por la casa. Era más fuerte que antes. Mucho más fuerte. Sofía se giró hacia mí, con nuestras manos tapándonos los oídos. Jack. Tenemos que salir de aquí. Sígueme. Corrimos más allá de Valentina y subimos las escaleras hacia el dormitorio. ¿De acuerdo, Jack? Vamos a movernos. Ella cerró la puerta y la abrió. Continuó con esta rutina, revelando las muchas habitaciones de la casa. En un momento se abrió hacia la sala de estar. Sofía la cerró rápidamente antes de que Valentina pudiera entrar para alcanzarnos. Finalmente, se abrió hacia el pasillo. Sí, ese pasillo. Sofía agarró mi muñeca. Vamos. Vámonos. Retiré mi brazo en señal de negativa. ¿Estás loca?
He estado allí y no planeo volver. ¿Has visto la habitación 371? Sofía soltó uno de sus característicos suspiros. Sí, lo sé todo. Mientras lleguemos a donde vamos antes de que la sombra se dé cuenta, estaremos bien. Ahora vamos. No tenemos mucho tiempo aquí. Respeté a regañadientes sus deseos. No estaba ansioso por enfrentar ese ominoso tramo de pasillo nuevamente, pero los consejos de Sofía aún no me habían fallado. Además, estaba listo para morir hace apenas una hora. Cualquier destino que me esperara allí no podía ser peor que ver a mi hija muerta, resucitada. 1:36 AM. Coincidiendo con el paso del otro, paso a paso, desaparecimos en el pasillo oscuro, cerrando la puerta del dormitorio tras nosotros. Susurré para no despertar a la bestia. ¿A dónde vamos de todos modos? Ninguna de las puertas aquí abajo se abre. Sin dudar, ella respondió. Una sí. Tomó un momento para que comprendiera lo que quería decir. No puedo entrar en esa habitación. Vive ahí. Se giró hacia mí y puso sus manos a ambos lados de mi rostro. Me miró a los ojos con una expresión de pura bondad. Me sorprendió la intimidad inesperada. Jack, necesitas calmarte. Solo confía en mí. Vamos a estar bien. Te lo prometo. En cuanto a explicaciones, era bastante vago. Aún así, era reconfortante. No puedo explicarlo, pero me sentí obligado a creerle. Había algo en Sofía que me gustaba mucho. Un calor que irradiaba a su alrededor. Una fuerza contagiosa y calmante. Continuamos por el pasillo, y no volví a mencionar mis reservas. 1:42 AM. Llegamos a la puerta. Era el momento de la verdad. Estaba a punto de abrirla cuando Sofía tiró de mi mano hacia atrás. Para que esto funcione, debes golpear 3 veces. Ni más ni menos. Asentí en acuerdo. Levanté la mano hacia la madera y golpeé exactamente 3 veces. Una profunda ansiedad sacudió mis nervios mientras crecía la anticipación. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando la figura sombría en su interior. Se apartó y nos hizo señas para que entráramos. Miré a Sofía en busca de aprobación. Asintió y me siguió. La entidad cerró suavemente la puerta detrás de nosotros. Luego se acercó a donde estábamos y cambió. Su forma oscura se convirtió en luz, iluminando el resto de la habitación. Era el dormitorio. Sin embargo, no era exactamente el mismo. Algo estaba fuera de lugar. No podía señalarlo con exactitud. Simplemente se sentía diferente. La figura brillante luego se redujo a un orbe luminoso y se alejó, atravesando una de las paredes, dejándonos solos. La luz de la luna brillaba a través de la ventana. El cristal ya no estaba roto. No había tormenta afuera. Todo estaba impecable. Sofía, ¿qué acaba de pasar? Pregunté. Este es el espacio seguro de la casa. Una medida de seguridad para cuando se rompen demasiadas reglas. Podía notar que no la entendía. Es una copia del dormitorio justo antes de que las cosas se torcieran. Un momento suspendido en el tiempo en el que podemos quedarnos por un rato. Al amanecer, todo volverá a la normalidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Honestamente, es una jugada arriesgada. La sombra es un ser caprichoso. Cuando entras en la habitación 371, solo hay un 50% de posibilidad de que acepte tu entrada. De lo contrario, estás condenado. No podía creerlo. ¿Me estás diciendo que podríamos haber muerto? ¿Arriesgaste nuestras vidas con un 50% de posibilidad? Ella se acercó y puso sus manos en mi rostro de nuevo. Jack, estamos a salvo. No hay necesidad de enojarse. Relájate. De todos modos, habríamos muerto a manos de la casa. Esta era nuestra única opción. Tenía razón. Honestamente, estaba feliz de que ella estuviera allí. Sin ella, habría estado perdido. 3:17 AM. Sofía pasó algún tiempo revisando mi manuscrito. Rellené algunos vacíos para que pudiera omitir las secciones más densas y terminar antes de acostarse. Jack, esto es hermoso. No estaba tan seguro. Tal vez puse demasiado de mí mismo en ello. Tal vez la sangre que derramé en las páginas cubrió el significado. ¿Quién en su sano juicio querría nadar a través de mi desesperación para llegar a una historia en la que ni siquiera estaba seguro de creer? Se trata de ti, ¿verdad, Jack? Esta es tu vida desde el momento en que murió tu hija hasta ahora. Me sentí desmoronándome. Estoy cansado, Sofía.
Creo que voy a darle fin a la noche. Le ofrecí una media sonrisa, me dirigí a la cama y me acosté. Para mi sorpresa, ella se acostó conmigo y puso su mano en mi pecho. Está bien, Jack. Nunca he perdido a un hijo, así que no puedo imaginar las cosas con las que estás lidiando. Sé que las cosas nunca serán iguales. Eso no significa que tengas que rendirte. ¿Qué habría querido tu hija? Ya no pude contener las lágrimas. ¿No entiendes, Sofía? Soy el responsable. Ella me esperaba cuando sucedió. Era su padre y no estuve allí cuando me necesitaba. Sofía no respondió. Lloré hasta que no quedó nada en mí. Cuando el momento pasó, le hice una pregunta. ¿Por qué suceden estas cosas aquí? Honestamente, no lo sé muy bien. Nos miramos. Su calidez surgió de nuevo, invitándome a acercarme. Nuestros labios se encontraron y, con ello, nació una sensación intensa. Como nada que hubiera sentido antes. Una energía sombría y silenciosa llenó el aire y cubrió la habitación. En un giro de acontecimientos que nunca comprenderé completamente, Sofía y yo hicimos el amor. 5:32 am. Sofía se quedó dormida en mis brazos. Me quedé despierto, contento por primera vez en años. Luego, una voz conocida y desencarnada se metió en mi oído y envenenó mi mente. Lo que estás sintiendo no es real. A estas alturas, ya estaba demasiado familiarizado con las voces y sus travesuras. Ignoré su afirmación. Ella hace esto con cada inquilino. Es una seductora. Estuve tentado a responder, pero conversar estaba prohibido. No podría permitirme romper una regla tan cerca de la línea de meta. Solo 2 personas están permitidas, Jack. 2. Es una regla simple. ¿Qué tenía que ver eso con algo? ¿Qué estaba tramando la voz? Sofía era una de las 2. A pesar de mi inquietud, seguí mordiéndome la lengua. Siempre pregunta por los apellidos. Hubo un momento de pausa antes de que la realización me golpeara. Jadeé. De hecho, se había roto una regla. Salté y retrocedí hacia el rincón de la habitación. Sofía estaba de pie junto a la cama. Ni siquiera la había visto levantarse. Jack, ¿estás bien? Mi respiración se volvió agitada. Era difícil formular mi pregunta de manera normal. Sofía, ¿realmente eres tú? ¿Cuál es tu apellido? La luz abandonó su rostro. Sus ojos ahora vacíos me atravesaron. Me deslicé al suelo. Pasó un largo período de silencio antes de que algo cambiara. Antes de que ella cambiara. 5:51 am. El rostro de Sofía se amplió. Sus ojos se hicieron grandes, como si estuvieran físicamente llenos de sed de sangre. Se lanzó hacia mí. Esquivé el ataque y golpeé la puerta con fuerza. Intenté girar la perilla, pero no se movía. La nueva forma de Sofía habló. Un sonido gorgoteante y metálico que rebotaba en las paredes. Parece que estás atrapado conmigo, Jack. Se lanzó de nuevo. Me deslicé bajo la cama para escapar de su alcance. Sus pies daban vueltas alrededor de su perímetro. Era solo cuestión de tiempo ahora. Cerré los ojos y pensé en Charlotte y Valentina, jugando en la nieve, el último día que las vi juntas. Este sería mi último pensamiento mientras la muerte se acercaba. Tan hermoso como un pensamiento podría ser antes de morir. Al menos ahora, podría estar con ella de nuevo. Un grito adolorido de Sofía rompió mi concentración. La luz en la habitación había cambiado. Rodé fuera de debajo de la cama y la vi retorcerse en la esquina. El sol estaba saliendo por el horizonte. Esta era mi oportunidad. Me lancé hacia Sofía y le apreté el cuello. Forcejeó, pero estaba demasiado débil para liberarse. La forcé contra la ventana. Su piel se derretía, goteando como la cera de una vela al suelo. Su cabello ardía hasta quedar carbonizado. Busqué en sus ojos aunque fuera un rastro de humanidad, algo que pudiera convencerme de perdonarla por todo lo que había significado para mí. No encontré nada. Solo malicia. En ese momento, sinceramente deseé que hubiera sido real. Adiós, Sofía. Con toda la fuerza que pude reunir, la empujé por la ventana. Su forma se desintegró antes de tocar el suelo. El viento llevó sus cenizas hacia la inmensidad interminable del océano. Ya no existía. La casa estaba en silencio. Pasaron horas. Mientras mi período de alquiler llegaba a su fin, me senté en la sala de estar y reflexioné sobre los eventos de la semana. De alguna manera extraña, había llegado a aceptar la muerte de Valentina. La culpa siempre estaría allí,
pero sentía que podía seguir adelante ahora, libre de las restricciones que antes me ataban. Y de la nada, escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí la puerta y dejé entrar a Francisco. Tu ferry te espera, fue lo primero que dijo. Asentí y recogí mis cosas. Estaba ansioso por irme, pero sentí la necesidad de preguntarle algo primero. Francisco, ¿qué es este lugar? Él sonrió. Muchas palabras vienen a la mente. Anomalía, portal, imposibilidad. Personalmente, creo que es un espejo, mostrándonos a nosotros mismos de una manera que nunca pensamos posible. Un lugar donde nuestro pasado y presente se cruzan. Quizás la palabra correcta para ello sea cierre. Sonreí. Puede que tengas la razón, Francisco. Espléndido. ¿Eso significa que dejarás una buena reseña? Me reí. ¿Sabes qué? Lo haré ahora mismo. Abrí la aplicación y comencé a recordar la lista. Un poco de información llamó mi atención mientras navegaba. Hora de salida, 12 p.m. Miré el indicador en la parte superior de la pantalla de mi teléfono. Cambió de 11:59 a 12 mientras lo observaba. Dejé entrar a alguien antes de que se acabara el tiempo, lo que significaba que se había roto una regla. La nota al final de la lista vino a mi mente mientras la angustia se apoderaba de mí. Vendré a buscarte, pero solo cuando termine el período de alquiler. Ni un momento antes. Ese no era Francisco. Levanté la vista para verlo parado directamente frente a mí. Algo mal, Jack. Dejé caer mis cosas y corrí hacia el muelle tan rápido como pude. El ferry acababa de llegar, con el verdadero Francisco a bordo, indicándome que me apurara. Después de abordar, me giré y miré la casa, una última vez. Una silueta estaba de pie en la ventana, diciendo adiós.